Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Allá, por 1776, un día como hoy, nacía quien en vida iba a ser José Francisco de San Martín, militar que se iba a transformar en el padre de nuestra patria. Un día como hoy se producía entonces la aparición de una figura que iba a marcar definitivamente la historia de la independencia. El legado del sable corvo al brigadier general Juan Manuel de Rosas, el defensor de la soberanía nacional, implica todo un testimonio de nuestra historia contemporánea y fundacional. En 1914, el mundo entró en guerra y se consideró el primer conflicto universal, la Primera Guerra Mundial. Gobernaba la Argentina un conservador, Victorino de la Plaza, lo siguió un radical, Hipólito Yrigoyen, y ambos declararon la neutralidad de Argentina en ese conflicto mundial. De aquella posición de San Martín libertadora, de aquella opción soberana de Rosas, hubo que esperar una Segunda Guerra Mundial y la aparición de Perón para tener en claro una doctrina de una tercera posición, distante de los imperialismos dominantes. Porque la neutralidad es algo que tampoco se cumplió. Porque cuando uno bucea los documentos de la historia, sobre todo en el caso de Yrigoyen, va a encontrar contradicciones, porque en definitiva, en algún momento se inclinó la balanza para alguna de las potencias aliadas. Y en el seno del ámbito de la Segunda Guerra Mundial, en las Fuerzas Armadas se consideraba al ejército alemán como, el ejército prusiano, como el mejor formado del mundo, y entonces era la escuela que en todas las organizaciones militares del mundo era copiada. Y había un proyecto de mantenerse neutrales, pero con cierta inclinación hacia el eje. Y entonces era una neutralidad, tanto en el 14 como en los 40, no muy clara. Cuando Alberto Fernández Pérez visitó Moscú el otro día, hace unas horas, unos días, y dijo que Argentina podía ser para Rusia el ingreso a la América Latina, nosotros dijimos que esas cosas no se hacían públicas y que eran cosas que pertenecían al manejo interno de la política. No es que lo criticamos, pero opinamos sobre eso diciendo que nos parecía que era inoportuno lo que estaba diciendo o trascendiendo que se había conversado. Y justamente prisionero por esa afirmación, tuvo que salir a hacer dos comunicados la vocera de prensa del gobierno, el primero no muy definido, el segundo más definido, para condenar la invasión rusa a Ucrania. En aquel momento dijimos que lo primero que había que tener en cuenta era que nosotros no estábamos en el BRI, que estaba en el BRI era Brasil, a tal punto que Bolsonaro en forma inmediata pidió una reunión con Putin. Pasaron las cosas que están ocurriendo, y entonces empezaron las exigencias, y van a seguir las presiones para que el presidente argentino, el canciller y demás, tomen una posición pseudo-neutralista, porque en definitiva lo que están empujando es que quieren que sea pro-aliada o pro-alianza atlántica, disfrazado de que se condena la invasión a Ucrania. Pero en definitiva lo que están buscando los sectores, sobre todo de la oposición, es que se castigue a Rusia, no por el castigo a Rusia, sino para que se coincida con otros puntos del poder mundial, ¿no? Claro, los argentinos tenemos que preguntarnos qué pasó con las consecuencias de las guerras. Mire, tanto en el 14 como en la Segunda Guerra Mundial, y también en la crisis económica del 30, cuando explotó la bolsa de Nueva York y demás,
nuestro país tuvo beneficios directos e indirectos. En el 30, por ejemplo, se llegó a vestir trajes de papel, porque los casimires, que eran todos británicos, dejaron de llegar. Como no llegaban los textiles a la Argentina, se empezó a desarrollar la industria textil nacional. ¿Por qué? Porque nosotros le mandábamos la lana a los ingleses y los ingleses nos mandaban los casimires a nosotros. En la Segunda Guerra Mundial abastecimos y le dimos de comer a todos los países del mundo, nos transformamos en país acreedor y nos permitió salir a cancelar la deuda externa histórica que habían creado los gobiernos anteriores a Perón. Y en 1946 la Argentina canceló el total endeudamiento externo. Pudo dar el primer paso para la independencia económica y a partir de allí armar toda posibilidad de soberanía política que le permitiría con el tiempo hacer la justicia social. En este momento debemos saber qué cosas tiene Ucrania, porque estoy seguro que la mayoría del pueblo argentino no tiene la menor idea. Ucrania tiene casi los mismos habitantes que nosotros, 44 millones de personas, tiene uranio, igual que la Argentina, tiene una riqueza mineral muy similar a la nuestra, solamente que ellos la tienen desarrollada, porque no solamente son una reserva de uranio recuperado, sino que además están entre los 10 países que producen titanio. Tienen una tremenda reserva de hierro que lo coloca en una buena producción. Tienen también gran conocimiento y desarrollo de la minería, pero además de esto, tienen una tremenda similitud con nosotros porque es un país agrícola. Es decir, tienen la misma riqueza que nosotros, desarrolladas, pero además tiene producción de aceite de girasol, es el primer productor mundial de aceite de girasol, produce trigo, produce maíz, produce miel, productos que se hacen aquí y que además nosotros somos vanguardia. Pero además de esto que le estoy contando, y después le puedo enumerar todas las cosas que produce Ucrania si quieren, los ucranianos tienen ya en la historia de los eslavos base para decir que 440 años antes de Cristo ya hay ubicadas palabras en eslavo, y que dentro de las variantes del idioma eslavo, el más nuevo es el ruso, y el más antiguo de los eslavos es el ucraniano. O sea que en el origen de los que hablan el mundo eslavo, el ucraniano es el idioma más viejo, más antiguo, y el ruso es el más moderno. Es evidente que es una guerra de eslavos, que está muy lejos a nuestra interpretación, pero que tiene una importancia, y luego ustedes van a escuchar un informe, que tiene una importancia estratégica, no solamente para los rusos, sino para todo el movimiento que pueda ocurrir de quien son la etnia parlante más importante de Europa, que son los eslavos. Para que nos demos cuenta, con todas sus variantes idiomáticas, hay una enorme cantidad de pueblos europeos que son considerados eslavos, con origen eslavo, que hablan eslavo y que son de la etnia eslava. Por supuesto rusos y ucranianos, pero además tenemos a los búlgaros, a los checos, a los eslovacos, a los altos serbios, a los polacos, a los de Moldovia. Es decir, fui anotando los que me acordé, los croatas, los bosnios, los montenegrinos, los de Bielorrusia, los checos, en fin, todos ellos pertenecen a los pueblos eslavos, donde hay una mayoría católica y ortodoxa, y además
donde cuando el mundo estaba dividido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había avanzado mucho sobre la mayoría de los pueblos eslavos. Ahora, esto que le pasó a Fernández, que le pasó a Irigoyen, no tanto a Victorino de la Plaza, que ya se estaba yendo, al conservador, que le pasó al gobierno de Farrell, que le pasó a los presidentes argentinos cuando había conflictos mundiales que tenían que cuidarse a ver qué decían o dejaban de decir, es porque obviamente, como país periférico, nosotros tenemos que mirar de que nadie se ofenda, que nadie se sienta mal con lo que decimos o hacemos, porque no tenemos decisión soberana. Y eso no pasaba con Perón, porque Perón, entre otras cosas, había hecho el desarrollo de un ejército que estaba entre los primeros del mundo. Teníamos cómo defendernos. Y había hecho el desarrollo atómico, teníamos cómo defendernos. Entonces, la mejor defensa es estar armados para que nadie se meta. Claro, la disolución de la Unión Soviética, que no se hizo disparando un solo tiro, se cayó el muro de Berlín de la noche a la mañana y pasó todo de una forma muy extraña. Se fueron independizando las provincias, los países que para los rusos eran provincias y las usaban como tal. Los ucranianos le pasaban factura a Stalin, que le había hecho comer ratas porque le habían hecho pasar hambre en su momento de crisis. Y fueron los primeros que dijeron queremos ser independientes. Pero hay una historia de Ucrania que lo vincula a la historia rusa, pero que también lo vincula a otros pueblos eslavos, que repito, después lo vamos a escuchar. Entonces, es una guerra que nos cuesta entender porque estamos en una dimensión diferente, pero que simplemente le mencioné algunas de las riquezas de ese pueblo, de ese país, que es un país industrializado, que es agrícola, que tiene riqueza minera, que tiene tierras raras, que aparte de Argentina y ellos son pocos países del mundo que la tienen, que tienen reserva de gas, y que entonces, fíjense ustedes, este conflicto le da otra vez una oportunidad histórica a la economía argentina. Pero aquí viene el otro problema. Para aprovechar esta oportunidad económica que da una crisis mundial de guerra, porque ya ayer los commodities se fueron todos para arriba, aumentó la soja, el maíz, el trigo, todo lo que nosotros producimos, pero simultáneamente aumentó el gas y el petróleo, que nosotros tenemos para tirar para el techo, pero lo tenemos en el piso, no lo sacamos. Y yo se lo vengo diciendo hace ya varios programas que los bolivianos no están cumpliendo con los pactos preexistentes del gas, mucho menos ahora, y vamos a tener problemas en el invierno. Pero además, todo lo que podemos recuperar en el aumento de la exportación que va a tener lo que nosotros exportamos, que son alimentos, lo vamos a estar perdiendo por la necesidad de importar hidrocarburos, que los tenemos pero no los sacamos. Y vamos a tener que importar más gas, y el gas ya se fue un 60% arriba. Y además, como no hay capacidad de determinación política para el control que corresponde de la inflación de hace mucho tiempo en el país, en lugar de aprovechar eso, va a venir el abuso. Y ya están remarcando los comerciantes, pues sí, la harina se va a ir muy cara porque, claro, aumentó el trigo y aumentó entonces la posibilidad de que se exporte. Nosotros vivimos en pesos, pero ellos quieren meter la harina local en dólares. Por lo tanto, lo que podría ser una ventaja económica, como no está acompañado de una soberanía política, se transforma en una injusticia social. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque en realidad, después de la caída del muro de Berlín, los comunistas, que estaban en el mundo dispersos, se transformaron en socialdemócratas. Y los socialdemócratas
son algo así como capitalistas frustrados y marxistas en desarrollo. No son ni una cosa ni la otra. Y el mundo socialdemócrata hoy está castigando a Rousseff, que era su madre patria en la Revolución del 17. Y claro, en la Argentina hay mucha socialdemocracia. Con el regreso de Alfonsín al gobierno, la sigue habiendo en el gobierno de Fernández, y a lo mejor hay que empezar a hacer peronismo de la tercera posición, que no es de neutralidad, sino de inteligencia, para saber que los imperialismos no son ni buenos ni malos, son imperialismos.